Esta era la familia Daverly. Antes de 1988, vivían felices en Alturas, Florida. Iban a la iglesia todos los domingos y no tenían problemas con nadie. El 14 de junio, Dwayne Daverly, de 16 años, encontró una carta perturbadora en el buzón que decía que si no se mudaban a otro estado, morirían todos. Cuando Dwayne les mostró la carta a sus padres, su madre Peggy se preocupó, mientras que su esposo Pai pensó que era una broma. El 23 de octubre, 4 meses después, Peggy se enfermó repentinamente, comenzó a tener náuseas y un dolor extremo, y a perder mucho cabello. A pesar de que su estado empeoraba, el esposo de Peggy se negó a llevarla al hospital. Una semana después, Peggy cayó en coma. Su hijo Dwayne comenzó a tener los mismos síntomas. El 2 de diciembre se descubrió que era envenenamiento por talio, un químico mortal utilizado en veneno para ratas. Cuando las autoridades analizaron a los otros miembros de la familia, todos tenían altos niveles de talio, incluso Pai, el esposo de Peggy. El misterio que amenazaba la vida de Dwayne y su familia hubiera quedado sin resolver, si no fuera por una agente encubierta que milagrosamente atrapó al asesino antes de que se cobrara otra víctima. Es muy raro encontrar un asesinato por envenenamiento. Esto requiere mucha inteligencia, no es un arma de fuerza bruta. Era una persona muy malvada y muy astuta. Susan podría haber sido su próxima víctima mortal. Esta persona disfrutaba ver desde lejos cómo sufría alguien. Espero no ser el principal sospechoso. No es del tipo de persona que se va a enojar, sino del que se va a vengar. Eso podría ser complicado. Me imagino que sí. En 1988, Dwayne Daverly, de 16 años, vivía una vida feliz con su amorosa familia. Su madre Peggy trabajaba como camarera en el restaurante local. Después de años criando sola a sus 3 hijos, se casó con Pai Carr, quien también tenía 2 hijos. Parecían felices. Mi mamá lo amaba más que a nada en el mundo. Habíamos visto toda la tristeza que había experimentado en su vida, así que teníamos la esperanza de que Pai la hiciera feliz. Esta familia ensamblada se mudó al tranquilo pueblo de Alturas, Florida, ya que era un lugar perfecto para criar a los niños, donde nunca sucedía nada malo y nadie cerraba con llave. El 23 de octubre, en las primeras horas de la mañana, Peggy se fue a trabajar. Poco después de llegar al restaurante, comenzó a sentirse mal y a quejarse de ardor en las piernas y los pies, y de un intenso dolor en el pecho. Cuando la llevaron al hospital, ya casi no podía moverse. Los médicos la internaron y tomaron muestras de sangre para realizar pruebas, pero como todos los exámenes daban negativos, su médico no podía dar un diagnóstico. Enviaron a Peggy a casa solo con un medicamento para aliviar el dolor. Estaba tirada en la cama, y no podía moverse. Decía que no podía abrir los ojos y que tenía náuseas. Estaba realmente muy enferma y se sentía muy mal. El 30 de octubre, una semana después de los primeros síntomas, Peggy, su hijo Dwayne y su hijastro Travis tuvieron que ir de urgencia al hospital. Todos tenían los mismos síntomas. Vomitaba mucho, estaba muy deshidratado, y sentía un dolor realmente insoportable. Sentía como si tuviera 1000 agujas clavadas alrededor del pie. Lloraba sin parar. Travis y yo no parábamos de llorar. Sinceramente pensé que iba a morir. Mientras Peggy ingresaba a cuidados intensivos, el especialista en enfermedades infecciosas Robert Van Hook notó algo alarmante. En cierto momento notamos que se le estaba cayendo el pelo. No eran solo unos pocos cabellos, sino que estaba perdiendo cantidades excesivas. El doctor Van Hook temía lo peor. Podría ser un efecto de un veneno que no se detectaría en pruebas de laboratorio comunes, pero solo había leído sobre este tipo de veneno en libros médicos. Entonces decidió hacer un análisis de envenenamiento por talio. El talio se utilizaba en venenos para ratas en Estados Unidos hasta que fue prohibido en 1972. Si se ingiere, puede causar delirio, parálisis e incluso la muerte. Y lo peor es que no se conoce una cura para la intoxicación por talio. Los resultados del análisis mostraron que Peggy tenía en su organismo 50 veces la cantidad máxima que un ser humano puede soportar. El 31 de octubre, Peggy entró en coma, su hijastro Travis fue conectado a un respirador, y su hijo Dwayne no mostraba señales de mejoría. Recuerdo haberme despertado en el hospital, histérico, y lo primero que pregunté fue dónde estaba mi mamá y cómo se encontraba. A pesar del dolor, Dwayne pidió que lo llevaran en silla de ruedas a ver a su mamá, pero nada podría prepararlo para lo que estaba por ver. No tenía más cabello y pesaba unos 40 kilos. Recuerdo que le habían puesto un sombrero, porque no querían darme el susto de mi vida al verla de esa manera. Cuando llegué, todos me decían que le hablara, que ella me podía escuchar lo que le dijera, así que lo intenté.
La policía hizo todo lo posible para encontrar el origen del envenenamiento. El detective Ernie Mincy de la comisaría del condado de Polk fue asignado al caso. Nuestro único objetivo era identificar ese veneno y eliminarlo del entorno, para evitar que otras personas resultaran afectadas. Investigaron los campos de naranjos cercanos, el suministro de agua, incluso el restaurante donde trabajaba Peggy, pero no encontraron rastros de talio. Pronto, el público se enteró de la situación y todos comenzaron a entrar en pánico. La comunidad exigía respuestas, porque quería saber si estaba segura o no. Al principio realmente no sabíamos cómo había sucedido todo esto. Queríamos saber si lo habían ingerido, si lo habían tocado o si tal vez lo habían inhalado. De repente, comenzamos a pensar lo peor. Nos preguntábamos cuántas personas más llegarían al hospital con este envenenamiento. Los investigadores registraron la casa de los Carr, recolectando muestras de polvo y más de 400 objetos domésticos para analizarlos. Uno de ellos dio positivo, un paquete de 6 botellas de Coca-Cola, de los cuales 3 estaban sin abrir. Las pruebas mostraron que cada botella contenía más de 1 gramo de talio, suficiente para matar a un adulto. El detective Mincy sabía que solo había 2 posibles escenarios, y el primero era la alteración del producto en la fábrica de Coca-Cola. En ese caso, ¿cuántas personas más habrían bebido el veneno? Nos preguntábamos hasta dónde podría llegar esto, no solo en el condado sino en el estado o el país. En la región había gente que estaba aterrada de tomar Coca-Cola. El primer paso fue analizar la empresa embotelladora y ver qué podría haber ocurrido allí. Pero con la colaboración de Coca-Cola, se descartó una alteración a gran escala. Se descubrió que era físicamente imposible alterar el producto en la planta. Esto le dejó al detective Mincy una sola posibilidad. Este era un ataque dirigido contra Peggy Carr y su familia. Cuando comenzaron a buscar sospechosos, primero había que investigar a los familiares. Su esposo fue uno de los sospechosos porque Peggy estaba muy enferma, y Pai no parecía estarlo, por lo que obviamente pensamos en él. Investigamos con mucha profundidad el pasado de Pai Carr en ese momento. Buscábamos cualquier cosa que pudiera ser motivo para envenenar a su esposa. Aunque Peggy y Carr se habían casado solo 7 meses antes, parecía que la luna de miel había durado poco. Pai estaba trabajando muchas horas en la mina, y Peggy había comenzado a sospechar. Una noche lo encontró con otra mujer. También se descubrió que el fin de semana en que Peggy se enfermó por primera vez, Pai justo estaba fuera de la ciudad. Cuando regresó, se negó a llevar a su esposa al hospital. Recuerdo claramente que mi hermana me dijo que la iba a llevar ella al hospital, y que él nos dijo que no hacía falta, que seguramente sería una gripe. Entonces la levanté de la cama en mis brazos, porque ya no podía caminar, y la llevé hasta el auto de mi hermana. Todo parecía apuntar a Pai Carr como sospechoso. Incluso Dwayne sospechaba de él. Creo que trató demasiado mal a mi madre, por lo que pensé que tal vez la había envenenado porque quería terminar el matrimonio. Cuando mi mamá estaba en el hospital, no recuerdo que haya derramado ni una sola lágrima por ella. Pero el detective Mincy no estaba del todo convencido. ¿Por qué Pai Carr envenenaría a su propio hijo Travis? Cuando lo interrogaron, Pai reveló una pista que confundió aún más a la policía. El 14 de junio, 4 meses antes de que envenenaran a Peggy, Dwayne encontró una carta en el buzón. Adentro había un post-it amarillo con una nota amenazante escrita a máquina. Decía, tú y toda tu familia tienen exactamente 2 semanas para mudarse del estado de Florida o todos morirán. Y en la parte inferior decía, esto no es broma. Éramos unos niños, pensamos que era broma. A Pai también le dio risa, así que no hicimos nada. No llamamos a la policía. La carta estaba dirigida a Pai Carr con el nombre mal escrito. ¿Podría haberse enviado la carta a sí mismo? Luego el detective Mincy se enteró de otro incidente ocurrido unos años antes. 2 perros de los Carr murieron repentinamente con una diferencia de unas semanas entre ambos. Ambos perros se habían enfermado mucho y su pelaje se había caído. Sospechamos que primero habían experimentado con los perros. Como el estado de Peggy seguía empeorando y Dwayne y Travis no mostraban signos de mejoría, se sometió al resto de la familia a pruebas de talio. Los resultados fueron mucho peores de lo que se esperaba. Todos los miembros de la familia tenían talio en su organismo. Esto incluía a Pai Carr, lo cual significaba que ya no era sospechoso. La verdad es que yo ni siquiera sostendría polvo de talio en la mano. Ninguna persona que tenga suficiente conocimiento para cometer este crimen correría el riesgo de ingerir talio para disimular. Simplemente no sucedería. Casey, la nieta de Peggy de 2 años, también presentaba rastros de talio. El 3 de marzo de 1989, Peggy había sufrido durante 5 meses cuando le pidieron a Dwayne que fuera a verla por última vez.
La familia debía tomar la difícil decisión de retirar el soporte vital. Nos dijeron que tenía muerte cerebral y que no se recuperaría. Nos explicaron que al quitarle el respirador seguramente veríamos sus pulmones inflarse y desinflarse unas cuantas veces, y que luego simplemente moriría. Y así fue como de repente había perdido a la persona más importante de mi vida. Fue algo horrible. Se había ido. Peggy Carr falleció en el Hospital Bartow Memorial. Tenía solo 41 años. La familia estaba destrozada. Mientras Dwayne se recuperaba lentamente, él y sus hermanos tuvieron que ir a vivir con unos familiares. Peggy y sus hijos también se mudaron. La casa en alturas quedó abandonada. Para el detective Mincy, su trágica muerte lo cambió todo. Pasaron a investigar un asesinato. Asesinar a alguien envenenándolo es algo sumamente raro. Es algo que debe ser planificado por la mente de una persona muy trastornada, pero a la vez extremadamente brillante y que cree ser más inteligente que todos los demás. Cuando el FBI examinó las botellas de Coca-Cola contaminadas, encontró pequeños rayones. Esto indicaba que alguien abrió las botellas meticulosamente, agregó el talio y luego reemplazó y selló herméticamente las tapas. El talio es insípido, inodoro y se disuelve fácilmente. También provoca que la gaseosa se desborde y cambie de color, y deja un sedimento en el fondo. Pero la mezcla encontrada en la gaseosa evitaba estos problemas. La persona que había adulterado las botellas con talio poseía un gran conocimiento de química. Este era el trabajo de una persona sumamente inteligente y muy difícil de atrapar. La policía comenzó a interrogar a los vecinos y al resto del pueblo. Alturas es una comunidad pequeña de unos pocos cientos de personas y creo que hablamos con todos. La residencia más cercana era la de Judge Trepal y su esposa Diana. Cuando el detective Mincy lo interrogó, la reacción de Trepal ante el tema de los Carr fue demasiado fuerte. De repente comenzó a hablar sobre todos los problemas que tenía con estos niños, y se refirió a la familia como pobre e ignorante. Luego, Mincy le preguntó por qué creía que alguien querría envenenar a la familia Carr. Esa era la misma pregunta que les había hecho a las demás personas. La respuesta de todos los demás era que no lo sabían o que no se imaginaban por qué. Su respuesta fue que alguien quería que se fueran. Era el mismo mensaje de la carta amenazante. Dijo exactamente lo que decía la nota, y solo la policía sabía de su existencia. Y así se volvió sospechoso. La policía descubrió que Judge Trepal era un químico autodidacta. Su esposa Diana tenía una maestría en química. Ambos eran muy inteligentes y eran miembros de Mensa, una organización para personas con coeficiente intelectual en el 2% más alto de la población. Cuando profundizaron más en su pasado, los investigadores descubrieron que Judge había estado en prisión. Había sido el químico a cargo de un laboratorio de metanfetaminas muy importante en el sureste. Y el talio es uno de los ingredientes utilizados en la producción de metanfetamina. Judge Trepal había pasado a ser persona de interés. Esto sorprendió a todos, incluso al hijo de Peggy. Les dije que tenían al tipo equivocado, que él no mataría a una mosca, y que no había forma de que este hombre hubiera hecho eso. El detective Mincy también descubrió que Trepal había discutido con los Carr por poner música muy fuerte. Recuerdo que Trepal estaba detrás de nuestros vehículos y gritaba, diciéndonos que bajáramos la música. Nosotros bajamos la música y él nos preguntó si estaba mamá. Entonces le dijimos que por favor no la llamara, que bajaríamos la música y se fue. Pero ¿quién sospecharía que alguien envenenaría a una familia porque unos niños pusieron la televisión o la radio a todo volumen? Menos de 48 horas después de la discusión, Peggy fue envenenada. Los investigadores estaban seguros de que tenían al culpable, pero sin pruebas no podían arrestarlo. En la mayoría de los casos, una opción es llevar al sospechoso para interrogarlo y esperar que confiese. Pero los detectives creían que eso no funcionaría con Trepal. Era introvertido, era muy callado y no le gustaban las confrontaciones. Llevar a un tipo así para interrogarlo solo haría que no hablara. El FBI sugirió que solo había una alternativa. Alguien debería infiltrarse y superar a este genio en su propio juego. El detective Ernest Mincy asignó a la agente especial Susan Gorek al caso, y se le pidió que se infiltrara en el grupo Mensa al que pertenecía Judge Trepal. Creíamos que solo tendría que estar en esta operación encubierta durante un fin de semana. Me dijeron que tuviera cuidado porque esta persona tenía memoria fotográfica, así que si nos veía podría recordar nuestros coches o rostros. Bajo un nombre falso, Susan asistió a un fin de semana de juegos de misterio y asesinato de Mensa que Judge y su esposa habían organizado. Susan Gorek se convirtió en Sherry Wynn,
una mujer que se estaba por divorciar de un esposo abusivo. El 14 de abril de 1989, Susan se dirigió al hotel donde se llevaría a cabo el evento. Cuando llegó, la recibió el mismísimo Judge Trepal. La detective Gorek se estaba encontrando cara a cara con el presunto asesino. Mi mayor miedo era que él me podría haber visto cuando estaba haciendo vigilancia. Así que simplemente respiré profundo y traté de ver en su mirada si me reconocía. Trepal no parecía haberla reconocido, pero no estaba del todo segura. Al fin y al cabo, él no era una persona que simplemente lo diría de frente. Tenía que seguirle el juego. Él no era una persona que te enfrentaría cara a cara, sino que era alguien que te envenenaría para que murieras de forma lenta y dolorosa. La pusimos en una situación muy peligrosa. Le dije que mi nombre era Sherry Wynn y que necesitaba registrarme para el evento, y él me entregó un paquete con la información del fin de semana. El mismo Judge había hecho el folleto. Incluía varios escenarios de asesinato bien planificados que los miembros deberían resolver durante el fin de semana. Uno de ellos era un envenenamiento. Uno de los párrafos que escribió en este informe decía: cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta, las personas prudentes tendrían cuidado con lo que comen. Las cosas que aparecen en la puerta son la forma que tiene el vecino de decir: no me gustas, múdate o sufrirás. Este texto era extrañamente similar al mensaje que había recibido la familia Carr antes de que envenenaran a Peggy. Susan supo enseguida que tenía al sospechoso correcto. Después de leer eso, supe que no era una coincidencia. Mientras intentaba entablar una conversación con Trepal, Susan escogía cada palabra con cuidado, porque tan solo un error podría costarle la vida. Cuando Trepal me preguntó sobre mi pasado, le dije que mi esposo era un abogado de Houston y que yo lo había dejado. Me contó que sabía cuando alguien mentía por la forma en la que se movían los músculos de su cuello. Eso me puso nerviosa. Antes de que terminara el fin de semana, Sherry le confesó a Judge que quería mudarse a Florida para escapar de su esposo. Ahí es cuando la detective Gorek tuvo el primer avance. Tenemos 2 ganadores, porque uno no es suficiente. En un momento Judge me dijo que estaban considerando mudar la oficina de su esposa y que pondrían su casa a la venta. Después de hablar con mis supervisores, quisieron que le hiciera un seguimiento. Me dijeron que solo sería una semana. La operación encubierta, que se suponía que duraría solo un fin de semana, se extendió. Susan siguió arriesgando su vida y desempeñando el papel de Sherry, pero sabía que esta podría ser su oportunidad para encontrar pruebas que pudieran ayudar a obtener una orden de registro para la casa. Quizás él abriría un armario y yo vería equipos de laboratorio o productos químicos o algo así. La semana siguiente fui a la casa. Mientras recorrían la casa, Trepal le dijo a Sherry que Alturas era tan seguro que nadie cerraba su puerta con llave. Lo que veía en la casa era sospechoso, pero no era suficiente para obtener una orden de registro. En el recorrido Trepal me mostró un pequeño pasadizo secreto que había construido en la biblioteca. En el piso de arriba, tenía un maniquí al que le había puesto algunas cosas de sadomasoquismo. El plan había fracasado. Después de salir de la casa, Susan debía mantener su personaje de Sherry Wynn para recolectar la mayor cantidad de pruebas posible contra Judge Trepal, sabiendo que era un asesino muy inteligente. Tenía que tener mucho cuidado, porque tenía 2 hijos y un esposo en casa, y esto me podría costar mi vida y la de mi familia. Si él descubría que ella era una detective encubierta de la policía, entonces ella seguramente también iba a terminar siendo envenenada. En los meses siguientes, Susan se encontró con Trepal varias veces para almorzar. Un equipo de vigilancia observaba desde lejos cada uno de sus movimientos. Cada vez que me iba de la mesa y volvía, no volvía a comer ni beber nada. Me tomó mucho tiempo lograr que él confiara en mí y me permitiera conocerlo. Pero finalmente pude entender que Trepal odiaba a las personas que eran menos inteligentes que él. Después de 8 meses, Susan había recopilado mucha evidencia pequeña, pero no la suficiente para armar un caso contra Trepal. Sus supervisores comenzaron a cuestionar el valor de su operación. Pudieron cancelarla en cualquier momento, pero para Susan esto significaba más que solo una tarea fallida, porque pensaba en su propia familia. Podría haber sido su esposo Gary, o su hijo Greg de 12 años, o su hijo Steven de 2 años, quienes bebieran el veneno. Peggy y su familia merecían justicia. Susan tenía que obtener resultados muy pronto. En diciembre del 89, la detective Gorek recibió la llamada que tanto esperaba. Judge y su esposa Diana se habían mudado de la ciudad y le permitirían a Sherry Wynn mudarse a su hogar.
Sin una orden, Susan ahora tenía permiso legal para dejar entrar a la unidad de escena del crimen del condado de Polk a la casa, pero como creían que Trepal era demasiado inteligente para dejar Talio por la casa, buscaron rastros residuales. Yo realmente creía que si íbamos a encontrar Talio, probablemente sería en el filtro del aire acondicionado o posiblemente en uno de los desagües. Los Trepal dejaron la casa llena de sus cosas, lo cual permitió que se recolectaran muestras. En el garaje, recolectaron frascos y botellas de química para enviar a analizar. Susan esperaba que una de estas muestras diera positivo de talio, pero mientras esperaban los resultados del laboratorio, Susan debía seguir desempeñando su papel. Estaba comenzando a quedarme sin ideas y sin escenarios para ponerlo a prueba. Se acababa el tiempo. En enero de 1990 todavía no estaban los resultados y Susan no quería seguir esperando. Por eso, decidió tratar de engañar a Trepal para que se incriminara a sí mismo. Lo que Susan no sabía era que Trepal también estaba preparando una trampa para ella. Le pedí a George que nos encontráramos en una zona de picnic que hay detrás de un McDonald's en Sebring. La reunión entre la detective Gorek y George Trepal quedó grabada. ¿Cómo estás? Bien. Genial. ¿Cómo están tus cosas? No muy bien. Por eso quería hablar contigo. Ok. Creo que se te olvidó decirme algo. ¿Qué se me olvidó? Algo que ocurrió en el vecindario. En ese momento, le dije que 2 detectives habían venido a hablar conmigo cuando me mudé a su casa. Sí, una de las vecinas fue envenenada. Puede que eso no sea importante para ti, pero para mí sí lo es. Bueno, lo siento. Dijeron que no atraparon al culpable, y eso realmente me asustó. No pareces demasiado preocupado. ¿Te mudaste porque tenías miedo por esta situación? No, porque aparentemente fue algún tipo de venganza personal. No es que andaban por ahí envenenando a todo el mundo. Nadie sabía ese detalle. El crimen no estaba resuelto. Realmente no quedaba ninguna duda en mi mente de que él era el responsable del asesinato. Susan le dio una tarjeta que dijo que los detectives le dejaron, y le dijo que preguntaron por él. El comportamiento de Trepal comenzó a cambiar de inmediato. Comenzó a ponerse sumamente nervioso. ¿Por qué preguntan por mí? Parecen seguir estando interesados en mí. Realmente no sé qué está pasando. Bueno, hay algo que no encaja bien aquí. Espero no ser el principal sospechoso, eso podría ser complicado. Me imagino que sí. Luego George le pidió varias veces que fuera con él a su nueva casa. ¿Quieres venir a conocer la casa? Te puedo hacer un tour guiado. Voy a tener que dejarlo para otro día. Susan se negó a ir, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado? Después de la reunión Trepal se fue, y se lo veía claramente afectado por la noticia. En este momento son las 11:30 de la mañana y Trepal se está retirando, y se lo ve muy preocupado. El 4 de abril de 1990, Susan recibió una llamada inesperada. Realmente no lo podía creer. Me dijeron, el FBI dice que encontraron talio. El FBI confirmó que uno de los frascos encontrados en el garaje contenía nitrato de talio 1, el compuesto exacto utilizado en el asesinato de Peggy Carey y en el intento de asesinato de toda su familia. Teníamos mucha evidencia circunstancial, pero esta era la única evidencia real que teníamos. Recuerdo que estaba feliz. El 5 de abril, George Trepal fue arrestado en su nuevo hogar en Sebring. Realmente no podía creer cuando lo vi en la tele a George Trepal caminando en su traje naranja, ingresando a la cárcel del condado de Polk. Era la misma persona en la que confiaba cuando me lo cruzaba en la acera cotidianamente. Trepal permaneció imperturbable, incluso cuando su amiga Sherry Wynn le reveló su verdadera identidad. Le dije que yo era la agente especial Susan Gorek. Le dije que trabajaba con la policía del condado de Polk y que debía obtener muestras de escritura. Y él simplemente me miró y dijo, «Está bien», y me sonrió. Pero Susan aún no tenía idea de lo cerca que estuvo de convertirse en la próxima víctima. Cuando la policía registró la casa de Trepal en Sebring, descubrió algo impactante. Mientras buscaba una habitación oculta como la de la casa anterior, encontró una puerta detrás de un tablero. Al abrir la puerta vieron que no había manija interior. La única ventana en este espacio insonorizado estaba sellada, y adentro había una cama con estribos de madera. Trepal estaba construyendo una cama en la cual iba a torturar a alguien. Incluso tenía un sistema de poleas para elevar a quien estuviera ahí. ¿Quieres venir a conocer la casa? Te puedo hacer un tour guiado. Y me alegré de no haber ido con él,
porque podrían no haberme encontrado. Creo que Susan se dio cuenta de que Trepal había construido ese lugar para ella. En enero de 1991 comenzó el juicio contra George Trepal, con pruebas abrumadoras en su contra. Se presentaron los objetos recopilados en la casa de Trepal y un libro titulado Guía General de Venenos, en el cual se describía el uso de talio como el veneno preferido por los criminales. En este libro, incluso había una referencia escrita a mano por Trepal sobre deshacerse de los vecinos. Había 55 huellas dactilares en ese libro, todas pertenecientes a George Trepal. El fiscal también mostró las herramientas utilizadas para abrir las botellas de Coca-Cola. Tenía un juego de destornilladores muy pequeños, como los que usan los joyeros. Cuando compararon las herramientas con las marcas en las botellas, el jurado quedó impactado. Esas marcas de las herramientas encajaban, con gran exactitud, con un destornillador que faltaba en el juego de destornilladores de joyero que tenía Trepal en su casa. Durante todo el juicio Trepal se mantuvo tranquilo, sin emociones y a veces incluso sonreía. George Trepal era realmente malvado. Él sabía lo que estaba haciendo. La niñita tenía talio en su cuerpo y a él no le importó. El razonamiento de este hombre fue asesinar a una persona, solo porque la música estaba demasiado fuerte. Él cometió el crimen más horrible que yo haya presenciado como investigador de homicidios. No solo mató a una persona, sino que la torturó antes de su muerte. Este hombre justificó sus acciones alegando que tenía una inteligencia superior, porque según él las personas con menor inteligencia no merecían vivir. El juicio duró 2 meses, pero al jurado solo le tomó 4 horas llegar a un veredicto. El 6 de marzo de 1991, casi 2 años después de la muerte de Peggy, Trepal fue declarado culpable en todos los cargos. Fue condenado a muerte. El acusado, George James Trepal, deberá ser electrocutado hasta morir. Ha sido una lucha larga y difícil. Peggy sufrió muchísimo. Tendrían que haberla visto para poder entender todo lo que sufrió. Me alegra que haya terminado. El genio que creyó poder cometer el crimen perfecto había sido derrotado. Tenía un coeficiente intelectual más alto que la mayoría de las personas, pero no era más inteligente que Susan. Me sentí aliviada, porque esa familia necesitaba un cierre. Susan Gore quiso justicia por la familia de Peggy. Ella arriesgó todo para atrapar a esta mente criminal. Susan Gore arriesgó su propia vida, solo para poder llevar al asesino de una persona ante la justicia. Creo que es fantástica. El resto de la familia que fue envenenada se recuperó exitosamente. En cuanto a Dwayne, perder a su madre a la temprana edad de 16 años fue muy difícil. Cuando se acerca el Día de la Madre siempre pienso que ese será el año en el que no voy a estar triste. Pero no puedo evitarlo, porque pienso en ella todo el día. ¿Qué pasará cuando mi hijo me pregunte por su abuela? ¿Qué le diré cuando me pregunte por qué no está su abuela Mimi con él? En los años que siguieron a su muerte, Dwayne expresó su dolor a través de estallidos de ira y peleas, pero tras meterse en problemas, decidió escribirle a su madre. Su carta decía: «Querida mamá, soy tu niño pequeño. Quiero decirte que te amo y que lamento todas las cosas malas que te he hecho. Espero que ahora estés en un lugar mejor. Siempre pienso en ti y deseo que estés aquí. No me he portado muy bien, y lo siento mucho, pero intentaré enderezar mi vida». Dwayne cumplió su promesa. Hoy en día está casado y se ha convertido en la figura paterna que su propia familia merecía. Todos los días se asegura de que su mamá esté orgullosa de él y de que su recuerdo siga vivo. Dwayne Daverly es la prueba viviente de que, después de la tragedia, hay una vida que vale la pena vivir.